clase correspondiente a el tercer parcial. Correspondiente a Recording in progress. la clase de aparato faríngeo, algunas estructuras importantes de la cabeza y el cuello. Mucho de esto ya lo hemos visto cuando hemos evaluado otros sistemas, por ejemplo, la formación de los órganos óseos y los órganos musculares. Bien, los arcos faringios son barras de tejido mesenquimático que van apareciendo alrededor de la cuarta y quinta semana de desarrollo en el embrión. Entre estas barras, entre cada barra de tejido, hay unas hendiduras que se conocen como hendiduras faríngeas y analizando un poquito desde la parte interna del embrión, se corresponden a la parte externa de los arcos faringios unas protuberancias de intestino anterior que se conocen como bolsas faríngeas. ¿Okay? Entonces, el primer punto a destacar es que tenemos tres grupos de estructuras que, si bien es cierto, se correlacionan de una manera embriológica y estructural, pues tienen diferentes orígenes y por lo tanto van a tener diferentes evoluciones hacia estructuras finales en el feto o en el recién nacido. Aquí perfectamente pueden verlo en la figura A. Se ve un embrión que todavía no ha presentado fenómeno de plegamiento, con un conducto vistelino bastante amplio, y empiezan a formarse los primeros dos arcos faringios en la medida de que se va plegando el embrión. Ya van apareciendo el tercero, el cuarto, el quinto y así sucesivamente, y entre cada arco faringio, pues una hendidura que se denomina hendidura faríngea. Esto si lo vemos desde afuera de la superficie del embrión. Si lo vemos desde la porción interna, pues aquí les voy señalando el intestino anterior, ya rodeado por los vasos primitivos, el saco aórtico, la aorta dorsal, y como bolsas, similar al proceso que ocurre cuando estamos evaluando la formación de la yema pulmonar, empiezan a salir más o menos al mismo nivel de cada arco, pues una protuberancia de intestino que se conoce como bolsa faríngea. Esta bolsa faríngea va a ocupar la porción interna del mesénquima circundante, pero no crea una comunicación con las hendiduras externas. Con respecto a la formación de la cara, al final de la cara, si vemos un embrión de manera frontal, cuarta semana, pueden ver que el centro de la cara está formado por el estomodeo, el anterior, o que ustedes han conocido y han visto como membrana bucofaríngea, y este va a estar rodeado por el primer par de arcos faríngeos. Aquí vemos una figura de barrido electrónico, igualmente que el esquema anterior, y en la cual ustedes pueden ver que alrededor del día 42, alrededor de este estomodeo, alrededor de esta membrana bucofaríngea, van a empezar a aparecer prominencias de tejido mesenquimático. Una prominencia frontonasal, dos prominencias maxilares superiores que se corresponden a la porción lateral del primer arco faríngeo, y dos prominencias maxilares inferiores que son también parte de ese primer arco faríngeo. Y el desarrollo posterior se va a complementar en su momento cuando discutamos la formación de las prominencias nasales. Tienen que saber que cada arco se compone de un núcleo de mesénquima, es decir, tejido que no está organizado, cubierto por ectodermo, lo pueden ver en el código de colores del corte coronal, en el exterior, y en el interior por endodermo, puesto que se corresponde con el intestino anterior, que ya ustedes saben a la perfección, pues que es originado del endodermo. Entonces aquí podemos ir correlacionando, nos vamos hasta atrás a las primeras clases que hablábamos de gastrulación, de que el núcleo de mesénquima es de mesodermo, está cubierto por un
una capa de ectodermo en el exterior y en el interior por el endodermo. Es importante también, y esto lo vimos cuando hablamos de viscerocráneo y neurocráneo, que en la cresta neural también células que migran son importantes contribuyentes en los componentes esqueléticos de la cara. El mesodermo que cubre este primer arco faríngeo va a dar origen a los componentes musculares, a los componentes nerviosos, a los componentes arteriales, dependiendo de cada arco. Y el mesodermo también, aquí lo pueden ver en la figura inferior, se va a relacionar con una serie de pares craneales de manera regular. Por ejemplo, el primer arco, el quinto par craneal, el trigémino, el segundo arco, el séptimo par craneal, el facial, el tercer arco, el noveno par, y el cuarto y sexto arco, pues el nervio vago. Esta tabla es importante que la localicen en su libro de texto, es importantísima que se la aprendan, tanto la parte esquelética, la parte muscular y la parte nerviosa. En la primera podemos ver que como maxilar superior, maxilar es originado del primer arco faríngeo. El nervio que va a inervar estas estructuras son las divisiones maxilares y mandibulares del trigémino. Los músculos que se encargan o que se van a desarrollar de esta barra de mesénquima son el temporal, el macetero, pterigoideo, miloioideo, vientre anterior del digástrico, tensor del velo de Paradis y tensor del tímpano. Y los músculos, huesos, que se van a desarrollar a partir de este primer arco faríngeo. En relación con este primer arco faríngeo incluyen el premaxilar, el maxilar, el cigomático, una parte del temporal, el cartílago de Meckel, que en su mayor porción va a dar la mandíbula, martillo yunque, ligamento anterior del martillo, y el ligamento esfenomandibular una vez el cartílago de Meckel se retraiga, ¿no? En el segundo arco faríngeo podemos ver que tiene más que todo la formación del hioides, está inervado del séptimo par facial y tiene que ver con los músculos de la expresión bucal. Así, su reflejo en la estructura ósea incluye el estribo, la apófisis estiloides, el ligamento estiloideo que está relacionado al hueso anterior y el asta menor y la porción superior del hueso hioides. El tercer arco está inervado por el glosofaringio. El músculo que se origina de este tercer arco es el estilofaringio y también tiene que ver con el hueso hioides, pero son el asta mayor y la porción inferior. Esto diferente al segundo arco faríngeo que se encarga del asta menor y la porción superior del hueso hioides. Y ya vamos viendo que el último grupo son el cuarto y el sexto. Recuerden que el quinto arco faríngeo desaparece, así como todas las estructuras relacionadas a este quinto arco, incluyendo componentes vasculares. Está inervado por el nervio vago, que es toda la rama laringea superior, que es el nervio del cuarto arco, y el laringio recurrente, que es el predominante del sexto arco. Los músculos que se relacionan a este par de arcos faríngeos están el cricotiroideo, el elevador del velo de paladar, constrictores de la faringe y los intrínsecos de la laringe. Y los cartílagos relacionados a este par faríngeo, los cartílagos laringeos, el tiroides, el cricoides, el aritenoides, el corniculado y el cuneiforme. Bien, insisto nuevamente, revisen esto, apréndanse esto, tanto la inervación como los músculos, como la porción esquelética. Empezamos en detalle. El primer arco faríngeo tiene una estructura que se compone de la apófisis maxilar superior, que va a dar de la porción dorsal, y la porción ventral va a dar el cartílago de Meckel, la apófisis maxilar inferior. Ya sabemos que el cartílago de Meckel pues, se va a desarrollar en el hueso mandibular.
excepto que en su extremo dorsal también va a formar el yunque y el martillo. Y en el mesénquima de la apófisis del maxilar superior, pues se forman el premaxilar, el maxilar, el cigomático y parte del temporal. Y el maxilar inferior, pues se forma de la osificación membranosa del tejido que rodea al cartílago de Meckel, el maxilar inferior o hueso mandibular. Vemos la musculatura del primer arco, temporal macetero pterigoideo, vientre anterior del digástrico, miloioideo, tensor del tímpano y tensor del velo del paladar. La inervación motora, el trigémino, especialmente en su rama maxilar y su rama mandibular. La sensorial proviene de la rama oftálmica, maxilar superior y maxilar inferior del trigémino. En cuanto al segundo arco faríngeo, similar al primero, también tiene una porción cartilaginosa. Este cartílago se le conoce como cartílago de Reichert. Este cartílago da origen a las siguientes estructuras. El último hueso de los huesos de la audición, el estribo, la apófisis estiloides del temporal, que la estamos viendo aquí, el ligamento estiloioideo, que va de la apófisis estiloide a el hueso ioides, y el asta menor y el cuerpo del hueso ioides. Los músculos relacionados a este arco faríngeo o arco ioideo son los músculos del estribo, importante para la audición, la porción posterior del músculo digástrico, el músculo auricular y todos los músculos que tienen que ver con la expresión facial. De ahí que se relaciona la inervación del nervio facial con todos estos músculos, y ya ustedes pueden ir viendo la relación anatómica y a futuro van a poder ir viendo la relación patológica de la alteración del nervio facial. El tercer arco produce la porción inferior del cuerpo y el asta mayor del ioides. El músculo más que todo es el músculo estilofaringio y la inervación es el noveno par, el glosofaringio. Y el cuarto y el sexto arco faringio, pues los cartílagos tiroideos, cricoides, aritenoides, corticulados, cuneiforme, y los músculos relacionados a estos cartílagos, el cricotiroideo, el elevador del velo del paladar y los constrictores de la faringe. Mientras que su inervación dependerá, la porción superior, el cuarto arco faringio, del laringio superior, y el sexto, el laringio recurrente, que más que todo inerva los músculos intrínsecos de la laringe. Ambos son originados del nervio vago. Ok, ya hablamos de la parte de los arcos. Vámonos a la porción interna. Son las bolsas. Recuerden que ya vimos las barras de tejido mesenquimático afuera. Ahora vamos a ver las bolsas, que son las protuberancias del intestino anterior. La primera bolsa va a formar un divertículo o un receso que se va a conectar con la primera hendidura faríngea. Se le conoce como receso tubotimpánico. Este entra en contacto con el revestimiento del epitelio, es decir, con la cara interna de la primera hendidura faríngea, y van a formar el conducto auditivo externo. Mientras que la porción distal de este receso tubo timpánico va a formar la cavidad timpánica primitiva, donde se va a instalar el tímpano y los huesos de la audición, y la porción proximal va a dar el conducto de Eustaquio, el que va a hacer la comunicación entre faringe y canal auditivo. Y el revestimiento de la cavidad da origen a la membrana timpánica. Entonces la membrana timpánica pues es de origen endodérmico. La segunda bolsa va a formar las amígdalas palatinas. Al tercer mes, estas amígdalas palatinas van a ser infiltradas por tejido linfático, y una parte de esta bolsa se va a mantener en el adulto como remanente y va a formar la fosa amigdalina.
La tercera y cuarta bolsa se caracterizan por tener una porción dorsal y una porción ventral. Alrededor de la quinta semana de desarrollo, la porción dorsal, el epitelio, se va a diferenciar en la glándula paratiroidea inferior, mientras que la porción delantera de esta tercera bolsa, la porción ventral, va a formar una glándula que se denomina el timo. Esta glándula, que tiene relación con sistema inmune, va a desarrollarse inclusive hasta la pubertad. En el niño pequeño, en el recién nacido, si lo relacionamos con el tamaño total del tórax, ocupa mucho espacio detrás del esternón, delante del pericardio y delante de los grandes vasos. Pero ya en el adulto va a irse atrofiando y va a ser reemplazado por tejido adiposo. La cuarta bolsa faríngea va a producir la región dorsal, la glándula paratiroidea superior, y la porción ventral o el ala ventral da origen a una estructura que se va a incorporar a la tiroides que se llama cuerpo último branquial. En cuanto a las hendiduras faríngeas, la importante es la primera porque en conjunto con la primera bolsa faríngea da el conducto auditivo externo y el revestimiento al final de esa hendidura faríngea participa en la formación de la membrana timpánica. Vamos a la parte de la cara, que también tiene que ver con tejido mesenquimático, pero en la porción interna relacionados con los primeros 4 arcos faringios. La lengua aparece a la cuarta semana de desarrollo. Ella se origina del primer arco faríngeo a partir de 2 prominencias laterales y una prominencia impar que se denomina el tubérculo impar. Hay una segunda prominencia medial que se denomina eminencia hipobranquial, que se va a originar de parte de los segundos, tercero y cuarto arco faríngeo. Y detrás de esta hay una tercera prominencia medial que se denomina prominencia epiglótica, que es donde va a marcar el desarrollo de la epiglotis. Sabiendo esto, sabemos ya, y sabiendo qué par craneal inerva qué arco faríngeo, ya podemos deducir que los 2/3 anteriores de la lengua, la porción sensitiva, proviene del nervio trigémino, mientras que el tercio posterior, más en relación con el segundo arco faríngeo, proviene del glosofaríngeo, debido a que hay un mayor crecimiento del tercer arco que del segundo. La epiglotis y el extremo posterior de la lengua, ya estamos hablando de cuarto y sexto arco, se inervan por el laringio superior, y la musculatura de la lengua, el movimiento muscular, proviene de mioblastos de somitas occipitales. Este no está en relación con los núcleos de ganglios que hemos discutido anteriormente. Se inerva por el 12º o 12º par craneal, el hipogloso. La inervación especial sensitiva de los 2/3 anteriores de la lengua viene de la cuerda timpánica, una rama del nervio facial. En cuanto a la tiroides, es el primer órgano endocrino que se desarrolla tan temprano como al día 24 de la fecundación. Ya nosotros hemos visto muchos órganos endocrinos, vimos la formación del páncreas, vimos la formación de la glándula suprarrenal. A futuro vamos a ver la formación de la hipófisis, vimos la formación de las gónadas. Pregunta de examen, primer órgano endocrino que se desarrolla en el embrión, la tiroides. Es un engrosamiento de endodermo en la línea media, en el piso de la faringe, y va descendiendo en la medida de que va creciendo la lengua. Y va a estar conectada a la lengua por una estructura, una bolsa que también se origina del intestino anterior que se denomina conducto tirogloso.
Esta tiroides va a empezar a migrar desde la base de la lengua hasta su posición anatómica regular en relación con el cartílago tiroides alrededor de la 7ª semana, delante del hueso hioides. A la semana 10 ya hay formación de folículos tiroideos, que son las unidades productoras de hormonas tiroideas. A la semana 11 aparece el coloide dentro de los folículos. El coloide es la estructura o la sustancia que empieza a acumular hormonas tiroideas. Ya a la semana 20, si tomamos una muestra de sangre del feto, podemos encontrar niveles de hormona liberadora de tiroides, TSH, y de triiodotironina, la T3, y ya a la semana 35 hay valores similares de hormonas tiroideas con respecto al adulto. Esto ya lo discutimos, la formación de la cara. Y habíamos dicho que se iba a completar con la formación de las placodas nasales en la medida que se va desarrollando el cerebro primitivo, el prosencéfalo. Alrededor de la 5ª semana, estas placodas nasales van a invaginarse, van a tomar profundidad y van a formar las fosas nasales. En la medida de que se va formando esta fosa y van tomando profundidad, el tejido que las rodea va a dar origen a las prominencias nasales, y en el borde externo se le van a denominar prominencias nasales laterales, mientras las del borde interno se van a llamar prominencias nasales mediales, en relación con el eje anatómico del embrión. Siguen pasando las 2 siguientes semanas, en la medida que va aumentando las prominencias maxilares, van aumentando también las prominencias nasales, y la hendidura entre la prominencia nasal medial y la prominencia maxilar va a desaparecer y se va a fusionar. Por lo tanto, la prominencia maxilar, que es la que da origen al labio superior, también se va a fusionar con las prominencias nasales mediales y las 2 prominencias nasales maxilares. Estas prominencias al inicio están separadas por el surco nasolagrimal. Este surco va a empezar a disminuir de grosor hasta que queda solamente un pequeño conducto, que cuando se canaliza se va a llamar conducto nasolagrimal, y en su extremo va a estar la glándula lagrimal en el margen interno del ojo. Y en la medida de que va creciendo el feto, las prominencias maxilares se van agrandando, formando las mejillas y los maxilares superiores e inferiores. Entonces podemos concluir que la nariz se origina de 5 prominencias faciales. La prominencia facial, que va a formar el puente de la nariz. Las prominencias laterales van a producir la cresta y la punta de la nariz. Y las prominencias mediales. La unión de las prominencias mediales, la diapositiva está mal, producen la cresta y la punta, mientras que las prominencias laterales producen las aletas. Y aquí lo pueden ver en el código de colores. La prominencia maxilar, frontal, no se está viendo. Las prominencias mediales están en amarillo, van a producir la cresta y la punta de la nariz, y las laterales en azul van a producir las aletas. Otro cuadro para que vayan aprendiéndose las 5 prominencias que contribuyen a la formación de la cara y las estructuras que ya hemos mencionado que empiezan a derivarse de ellas. Bien, cuando hablamos del segmento intermaxilar, estamos hablando de aquella estructura que se fusiona a medida de que van creciendo las prominencias maxilares y las nasales mediales. Desde la superficie, o sea, desde donde vemos el inicio del labio, a nivel profundo, a donde está el paladar. Y este segmento intermaxilar consta de un componente labial, en el surco subnasal del labio superior, un componente maxilar que sostiene los primeros dientes, los 4 incisivos frontales, y un componente palatino que va a formar el paladar primario, que es triangular.
si estamos viendo un corte coronal, la porción principal del paladar consta de dos crestas que vienen de las prominencias maxilares y que aparecen a partir de la sexta semana. Ellas van a empezar a desarrollarse, a dirigirse hacia abajo, fusionándose luego del crecimiento de la lengua, formando el paladar secundario. Como pueden ver en la figura aquí, van creciendo hacia abajo, a ambos lados de la lengua, luego se levantan y se fusionan por encima de ella, separando la cavidad bucal de la cavidad nasal. Si estamos viendo en una visión inferior del feto, las crestas se van a fusionar con el paladar primitivo que discutimos ya anteriormente en un punto que se llama agujero incisivo. Y estas crestas palatinas se van a fusionar en línea media en la medida de que va descendiendo el tabique nasal, que lo vemos aquí, y va a unirse de manera perpendicular el tabique nasal con las crestas palatinas fusionadas. En cuanto a las fosas nasales, la profundidad ya la íbamos viendo que se iba completando en la medida de que se va estructurando la cara. Inicialmente hay una membrana oronasal que va a separar la cavidad oral primitiva de las coanas primitivas. Al formarse y fusionarse el paladar secundario, las coanas se van a localizar en la unión de la fosa nasal con la faringe. Y en cuanto a los dientes, alrededor de la sexta semana de desarrollo, hay origen de una lámina dental por encima de la mandíbula y del hueso maxilar superior. Esta lámina va a dar origen a yemas, o sea, penetraciones de tejidos dentales, 10 en cada maxilar, 10 en maxila superior, 10 en maxila inferior o mandíbula. Y esta superficie profunda, por mecanismos de inducción molecular, va a dar inicio a fase de casquete, van a empezar a agruparse células alrededor de esta yema. Este casquete se va a componer de dos capas, una interna, una externa, que cubren un núcleo que se le denomina retículo estrellado. Y este mesénquima, que proviene también de la cresta neural, va a formar la papila del diente. El casquete sigue creciendo y va a formar una fase de campana. Estas células que provienen por inducción de la cresta neural van a empezar a desarrollarse en odontoblastos, van a empezar a crecer y a depositar tejido óseo alrededor de esta pulpa, de esta papila. Y entre los odontoblastos y la estructura externa, el retículo estrellado, van a empezar a desarrollarse células llamadas ameloblastos, que son las que son responsables de formar el esmalte. Y el esmalte se va a empezar a colocar inicialmente en el ápice del diente y de ahí se va a empezar a invadir o se va a empezar a extender hacia el cuello del diente, en la porción inferior. Las células más externas de este ameloblasto se van a diferenciar en cementoblastos, los cuales van a producir el ligamento periodontal, el que fija el diente a la encía. Y deben saber que la erupción de los dientes de leche ocurre entre los primeros 6 a 2 años del nacimiento, 6 meses a 24 meses, y estos dientes permanentes que están detrás de los dientes de leche o de los dientes primarios se van a formar alrededor del tercer mes de desarrollo. Hasta ahora, ¿alguna pregunta sobre la última clase correspondiente al parcial? Recording stopped. Bien, no hay preguntas. Esta es la última clase que vamos a discutir como parte del tercer parcial, desde aparato respiratorio. Como les comenté, sistema nervioso va a quedar para el semestral, va a ser la mitad del examen. Y eso lo vamos a discutir la otra semana.
Si no hay ninguna pregunta, durante el fin de semana le voy a pasar a Camacho las diapositivas para que tengan de referencia y nos vemos entonces el próximo martes. Que tengan buena noche. Buenas noches.